Bien, buenas tardes, queridos alumnos del Colegio de San Juan Bosco del quinto grado de primaria. El día de hoy continuamos con nuestras clases virtuales. En esta oportunidad estaremos trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología. Y estaremos hablando de un tema muy importante como es el sistema nervioso. Mira, sistema nervioso sumamente fundamental en la función de relación, porque recuerda que cuando utilizas tus sentidos, todos ellos están comunicados a través de una red de nervios que llegan y se conectan con tu cerebro. Entonces, este sistema nervioso que transmite esa información se encarga de analizar, ordenar y coordinar esa información que está llegando al cerebro. Entonces, bien, sin más preámbulo, iniciemos con la clase del día de hoy del sistema nervioso. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Para poder realizar la función de relación, lo que te decía en un principio, necesitamos el sistema nervioso, que lleva a cabo tareas muy importantes. ¿Y qué tareas lleva el sistema nervioso? Mira, acá está, también te lo mencioné al principio en la introducción que te di. Analiza la información que nos llega del exterior a través de los órganos de los sentidos. También todo aquello que ocurre en el interior de nuestro cuerpo. Te explicaba, porque ya lo vimos en clases anteriores, que si tú utilizas tu órgano del sentido de la vista, por ponerte un ejemplo, ¿no? Recuerda que la información entrará a través del nervio óptico. Ese nervio óptico se encargará de llevar la información al cerebro. Lo mismo te sucede cuando utilizas el sentido del olfato. Si utilizas el sentido del olfato, recuerda que en la pituitaria amarilla están los nervios del sentido del olfato y son los encargados de llevar también la información al cerebro. Y así cada uno de los órganos de los sentidos tiene unas terminaciones nerviosas que son las encargadas de llevar la información a tu cerebro. Entonces, fíjate lo importante que hasta el momento de lo que hemos visto, la importancia que tiene el sistema nervioso. También está encargado de ordenar las respuestas necesarias para el funcionamiento de nuestro organismo. Y coordina el funcionamiento de los órganos y sistemas del cuerpo. Es decir, que él coordina el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, entre otros, ¿no? El sistema nervioso se distingue en dos partes, que son el sistema nervioso central, que realmente está acá en la base del cerebro, el sistema nervioso central en la parte de acá atrás del cerebro, y el sistema nervioso periférico, que es el que llega a tus extremidades, brazos y piernas, ¿ok? Y ahí tenemos entonces el sistema nervioso periférico. Está formado por muchos tejidos, entre ellos el tejido nervioso. Al lado te muestro una pequeña imagen microscópica, es decir, una imagen de lo que es el tejido nervioso, pero se está observando a través del microscopio. ¿Bien? Dicho esto, entonces quiero ahora que hablemos de algo muy importante que está relacionado con el sistema nervioso, que son las neuronas. Mira, las neuronas. Entonces trabajemos ahora lo que son las neuronas. Son las células que forman el tejido nervioso. Se llaman neuronas y se caracterizan por tener distintas prolongaciones con las que transmiten información continuamente. Entonces, fíjate lo importante de las neuronas, ¿no? Si no tenemos neuronas, no hay manera de transmitir la información continuamente. Entonces, sumamente importante este tema de las neuronas. En una neurona se distinguen tres partes, ¿ok? Las tres partes principales de la neurona son el cuerpo, las dendritas y el axón, ¿ok? Son las tres partes principales. Ahora, cada una cumple una función. El cuerpo, que es la zona más ancha de la que parten diversas prolongaciones, acá lo podemos ver,
¿Ok? La parte de acá, mira, ve, el cuerpo me están diciendo que es esta parte de donde salen otras prolongaciones, ¿no? Se prolonga. ¿Hacia dónde se prolonga? A las dendritas, que son prolongaciones muy ramificadas. Aquí tengo entonces las dendritas. ¿Ok? Esta partecita de acá son las dendritas. Esto acá. Todo esto por acá forman parte de lo que son las dendritas, ¿no? Que son prolongaciones muy ramificadas. A través de ellas, las neuronas reciben la información de los órganos de los sentidos o de otras neuronas, ¿ya? Entonces, fíjate que una neurona se puede conectar a través de las dendritas con otra neurona, porque pueden transmitirse la información de una neurona a otra. El axón, que es una prolongación muy fina, acá tengo el axón, todo esto es el axón, prolongación muy fina y larga, muy fina y larga que las dendritas, o sea, es más fina y más larga que las dendritas, ¿ok? Ojo con esto. A través del axón se transmite información a otras neuronas o se envían órdenes a los órganos. Fíjate entonces que el axón es el encargado de enviar las órdenes ya se ha procesado la información, ya se ha transmitido la información de una neurona a otra y el axón se va a encargar entonces de transmitir esa información ya directamente a los órganos. ¿Cómo te servirá este tema en la vida diaria? A ver, ¿qué tan importante entonces será el sistema nervioso en nuestra vida diaria? Y te lo dijo en la primera introducción de que hablamos, ¿no? Decíamos que el sistema nervioso era vital para la función de relación, ¿ya? Entonces, aquí está mi respuesta. ¿Cómo te servirá este tema en la vida diaria? Es que el asunto es que el sistema nervioso es vital para la función de relación. Sin él no nos podemos relacionar con el exterior ni con otras personas. Entonces, ahí tenemos la importancia de este tema en nuestra vida diaria. Ahora bien, dijimos en un primer momento que dentro del sistema nervioso se distinguen dos partes, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, hablemos un poco de lo que es el sistema nervioso central. Dice, la función del sistema nervioso central consiste en recibir información, interpretarla y elaborar una respuesta. Ya vamos a ver la diferencia entre el sistema nervioso central y el periférico. Porque fíjate que el central está siendo muy específico. Te dice que recibe información, interpreta y elabora una respuesta. ¿Okay? Cumple tres funciones fundamentales. Repito, recibir información, interpretar la información y elaborar una respuesta. De eso se encarga principalmente el sistema nervioso central. Ahora, dentro del sistema nervioso central vamos a encontrar el encéfalo, ¿okay? Que está situado en la cabeza y protegido por los huesos del cráneo. Tiene tres partes, ¿okay? Que son el cerebro, que controla los actos voluntarios como hablar y pedalear. Es el órgano del pensamiento y almacena datos y experiencias en la memoria. La parte principal del cuerpo es la corteza cerebral. Disculpen, la parte principal del cerebro. La corteza cerebral es toda esta parte que tenemos acá. Todo esto sería la corteza cerebral, ¿no? Que constituye el 85% de su peso. Y es su parte pensante. O sea que realmente allí es donde surgen los pensamientos, en la corteza cerebral, ¿sí? La corteza es la que razona y nos diferencia de los animales. Miren, nuestro cerebro está dividido en tres cerebros según algunas teorías. Si ustedes quieren ampliar el tema, podrían buscar el cerebro triuno. Nosotros tenemos tres cerebros en uno, ¿sí? Tenemos el cerebro
neocorteza, que es toda esta partecita de acá arriba, o sea, la corteza cerebral. Luego viene en la parte media, vas a encontrar tu cerebro límbico, donde se albergan todas las emociones. Te digo también que en el neocortés tenemos los pensamientos, ya me lo decía acá la definición, es decir, la parte racional del ser humano está en ese cerebro neocortés. Las emociones las albergamos en el cerebro límbico y por último, en la base acá posterior, en la base de tu cráneo, vas a encontrar el cerebro rectil. Se le dice rectil por la forma que tiene. ¿Okay? Si deseas ampliar la información, busca sobre el cerebro triuno y encontrarás lo que te estoy planteando. Dentro del encéfalo, luego del cerebro, tenemos el cerebelo, que coordina los movimientos y controla el equilibrio. Voy a pedir muy amablemente a la persona que me está escribiendo algunas cosas en la pantalla, que lo deje de hacer o me voy a tener que ver en la penosa obligación de desconectar la clase. Bien, el cerebelo que coordina los movimientos y controla el equilibrio. Y por último tenemos el bulbo raquídeo, que regula la actividad de los órganos internos. Dentro del sistema nervioso central, aparte del cerebelo, tenemos la médula espinal, muy importante dentro del sistema nervioso central, porque ella se encuentra protegida en el interior de las vértebras que forman la columna vertebral, es decir, que se prolonga por toda tu espalda la médula espinal, pero va dentro de las vértebras de la espalda, ¿sí? Va por todas las vértebras de la columna vertebral. Conecta el cerebro con el resto del cuerpo a través de los nervios periféricos. Entonces, fíjate que la médula espinal es la que va a conectar al sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. De eso se encarga la médula espinal. También ordena respuestas involuntarias, como retirar la mano cuando nos estamos quemando. Fíjate, dentro de tu cerebro, que me decía por acá que el cerebro almacena la memoria, te puedo decir que hay una porción de tu cerebro que se conoce como amígdala cerebral, que es donde realmente se guarda gran parte de la memoria. Y hay estudios que han revelado, aunque ustedes no lo puedan creer, hay estudios que han revelado que parte de esa memoria es heredada. Es decir, que podemos heredar de nuestros padres algunas memorias que tienen almacenadas en la amígdala cerebral. Pero bien, eso es otro tema que quizás en otra oportunidad podemos ampliar. Continuemos entonces ahora con lo que es el sistema nervioso periférico, porque ya nos dimos cuenta que la médula espinal nos está conectando directamente con el sistema nervioso periférico. Acá podemos ver entonces la parte del sistema nervioso central que está el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal, que mira cómo se prolonga por todas las vértebras de tu columna vertebral. Y luego acá tienes el sistema nervioso periférico, que está donde, mira, en las extremidades, es decir, los brazos y las piernas. Ahí estaría el sistema nervioso periférico. Pero veamos un poco ¿de qué se trata entonces este sistema nervioso periférico? El sistema nervioso periférico está formado por los nervios, que son fibras largas, formadas por la unión de axones. Recuerda los axones que lo vimos en la parte de la neurona, ¿no? Entonces, fíjate que te dice que el sistema nervioso periférico está formado por los nervios, que son fibras largas formadas por la unión de axones. Entonces, aquí ya empiezo a tener la unión de las neuronas a través de los axones. ¿Ok? Dice, los nervios llegan a todas las partes de nuestro cuerpo, a los órganos de los sentidos, los músculos, las vísceras, entre otros. Y las comunican con el encéfalo y la médula. Hay dos tipos de nervios, los sensitivos y los motores.
Los nervios sensitivos transmiten información desde los órganos hasta el encéfalo y la médula espinal, mientras que los nervios motores llevan las órdenes del encéfalo y de la médula espinal hasta otros órganos. Entonces, el sistema nervioso controla la función de relación, se encarga de recibir los estímulos del medio interno y externo para luego generar una respuesta. A continuación, te voy a dejar la tarea que tú tendrás que resolver. Número 1, tienes acá, escribe 2 funciones del sistema nervioso. Esa sería tu primera pregunta de la tarea. Y número 2 sería, ¿cómo se llaman las células que forman el sistema nervioso? Entonces, luego de analizar el tema, debes de responder estas 2 preguntas. De esta manera, entonces, estaríamos concluyendo con el tema del día de hoy de ciencia y tecnología que se refería al sistema nervioso.